Señor quiere hablar a nuestras vidas, en medio de todo. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, en esta hora. Solo voy a predicar de un versículo, ¿vale? Solo de uno. Con uno ya. Capítulo 6, versículo 1. Voy a leerte todo el contexto, pero solamente me voy a enfocar en uno, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y las tierras esté hecha un desierto. Mira, quiero compartirte este texto. Es un texto que a mí me encanta y tiene que ver con el llamamiento de Isaías, ¿no? Algunos teólogos comentan que ya Isaías había sido llamado por Dios, pero yo quiero enfocarme en esta hora solamente en el versículo 1, porque me parece impresionante el versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El título de esta predicación se llama, fíjate cómo se llama: el año del dolor y de la gloria. El año del dolor y de la gloria. El viernes estuvo nuestra hermana Hannah predicando, y ella hablaba de un tiempo, de que había tenido como un sueño, ¿no? Y hablaba de un tiempo de transición. No sé si algunos lo recuerdan. Lo recordarán los que estuvieron el viernes, claro. Si no estuvieron el viernes, pues no lo recordarán. Pero hablaba de esto, de un tiempo como de transición. Y a veces la vida tiene que ver con etapas, tiene que ver con transiciones, tiene que ver con cambios, tiene que ver con momentos que pueden marcar y pueden generar que algo cambie totalmente, radicalmente, de una forma que a lo mejor iba hacia la izquierda y ahora va hacia la derecha. Todos en algún momento podemos vivir este tipo de cosas. El día que te cambiaste de país, por ejemplo. El día que, no sé, que decidiste casarte. El día que... Hay días que marcan, obviamente, el día que tuviste un encuentro con el Señor. Amén. Y eso hace que sean también como nuevas etapas que se abren, nuevos momentos, pero también muchas veces hay unas transiciones, hay unos momentos ahí que tienen que definirse bien para poder llegar a algo que hemos deseado o marcado o lo que sea, ¿verdad? ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Y esta historia comienza diciéndonos: en el año que murió el rey Uzías. No sé si conocen la historia del rey Uzías, pero la Biblia nos habla en Primera de Crónica, no lo vamos a leer porque es un poquito largo, perdón, Segunda de Crónica, capítulo 26, ahí está la historia de este Uzías. Y dice la palabra que Uzías comenzó a reinar con 16 años. ¿eh?
con 16 años ya estaba al frente del reino, y empezó a reinar y duró 52 años reinando en Judá. Usía, dice la Biblia, que nos muestra que era un hombre recto delante del Señor, conforme a el ejemplo y el testimonio de su padre, que se llamaba Amasía. Y el rey Usía se muestra durante ese capítulo, me lo vas buscando 26, 16, pero no me lo pongas hasta que te diga. Durante el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, tú vas a ver que de Usías se habla muy bien. Se habla como un rey que era incluso muy inteligente, que empezó a hacer ciertas estrategias como rey que fueron clave para ese tiempo. Y dice la Biblia, porque esto lo destaca muchas veces en Crónica, que era un rey que era recto delante del Señor. Pero en el capítulo 26, versículo 16, dice, mas cuando ya era, ¿qué? Fuerte. Cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció, y fíjate qué frase dice, para su ruina. Para su ruina. Cuando ya se sentía fuerte, su corazón se enalteció para la ruina. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando, dice, en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Versículo 17. Dice, y entró tras él el sacerdote Azaría, y dice, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Versículo 18. Y se pusieron contra él, rey Ucía, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Ucía, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Versículo 19. Dice, entonces Usía, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Continúa versículo 20. Dice, y él miró, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Versículo 21. Así el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo, al pueblo de la tierra, ¿no? Fíjate qué historia, ¿no? En el año que murió el rey Ucías, en el año que murió el rey Ucías, en el momento que murió Ucías después de haber hecho todas estas cosas. Fíjate qué curioso que ese momento en el que Ucías muere es un momento donde hay tristeza entre el pueblo, y hay tristeza, y esto es lo que quiero que veamos hoy, en la vida de Isaías. La Biblia no nos refleja, pero sí nos da este detalle de Ucías. ¿Por qué? Porque muchos escritos antiguos dicen que Ucías era, si no era familiar, que seguramente sí, era muy apegado a Isaías. Algunos dicen que era primo, Isaías de Ucías. Y dicen incluso algunos teólogos, dicen que Isaías, cuando Ucías, claro, una persona con lepra tenía que ser apartado del pueblo, tenía que vivir en una casita aparte, que Isaías incluso era de los que le llevaba comida, de los que intentaba cuidarlo, por el apego, por el amor que le tenía a Ucías. Realmente ese año era un año duro para Isaías, para el profeta Isaías. No fue un año fácil. Fue un año de cambio, fue un año donde el rey murió, donde vino otro rey. Fue un año de transición, fue un año de cambio, fue un año donde vamos a ver cómo van las cosas, pero sobre todo fue un año de tristeza. Fue un año de dolor. Cuando hoy, como estábamos comentando, ¿no? Fallece alguien que tú amas, siempre es doloroso. Pero fíjate, quiero solamente hacer un paréntesis en esto, en la vida de Ucía un momento. Y fíjate lo que ocurre, me parecía, o sea, que no podía pasar por alto este detalle de que Ucía empezó bien, pero acabó mal.
Dice la Biblia que Usía empezó bien, pero llegó un momento en que él se sintió fuerte y quiso hacer cosas que no le correspondían, y dice que hasta 80 personas quisieron frenarlo y no lo pudieron frenar. El mayor problema del ser humano, hermano y hermana, es el orgullo. Es el orgullo. Y ya puede venir 1, 2, 3, 4, 5, hasta 80 que quieran pararte. Si tú eres una persona soberbia, eres una persona orgullosa, te digo que nadie te va a hacer cambiar de opinión. Va a ser difícil. Y ayer también estábamos en una reunión de pastores y se compartía sobre un texto que dice Pablo, ¿no? Dice, he acabado la carrera, ¿no? Y fíjate este detalle, ¿no? Cómo Ucías sí empezó bien su carrera, pero terminó mal la carrera. Y a veces por momentos, por situaciones, nuestras vidas pueden cambiar totalmente, para bien o para la ruina. Y dice la Biblia que en ese momento tan difícil, en ese momento tan duro para Isaías, dice que entonces él ve la gloria de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿por qué crees que se destacaría en este texto, en este momento, que ese día, en ese año, había muerto el rey Uzías? Se destaca, como te he dicho antes, por el amor que Isaías tenía a Uzías. Ese fue el día quizás de los más dolorosos de Isaías. Y a veces en nuestra vida, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, pero hay como un año que muchas veces algo que nosotros amamos, algo que nosotros deseamos, muere. A lo mejor, como he dicho, puede ser un familiar, pero también puede ser un plan, un sueño que tú tenías, una meta, algo que tú realmente amabas y que lo deseabas. Y ese momento es como que de repente, ¡pum!, cambia todo. Y yo creo que todos hemos vivido ese momento quizás de decepción o del dolor o de una situación difícil. Y ahí es como que el mundo se nos viene abajo, ¿no? Como que decimos incluso a veces, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, ya me siento desanimado, me siento... Y empiezo a experimentar ciertas cosas, ciertos pensamientos, frustraciones, cosas que me afligen, que me afligen. Y muchas veces afrontar el dolor es una de las tareas más difíciles que el ser humano tiene. Pero todo, en algún momento tenemos que afrontar esto. Nosotros como padres intentamos que nuestros hijos no experimenten el dolor. Yo en mi caso digo, o el sufrimiento o el miedo, pero es algo inevitable. Inevitable. Y el ser humano tiene que hacer frente a esto, al sufrimiento, al dolor. Muchas veces inclusive como cristiano, este es uno de los grandes desafíos ante el mundo, ¿no? Los tiempos modernos hoy día hacen mucho esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio de la angustia? Y muchas veces quizás inclusive no sabemos dar contestación a esto, ¿no? Pero algo que yo quiero decirte es que el proyecto de Dios, en el proyecto de Dios no estaba, ni mucho menos, el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Yo no vengo a traer muerte, vengo a traer vida. Y vida en abundancia. No es que Dios les sorprenda y no supo ver la situación, no, Dios sabía que el ser humano iba a pecar y por ende iba a entrar la muerte en el mundo y por ende también iba a entrar el sufrimiento y el dolor. Pero yo quiero dejarte algo muy importante y es esta frase: en el año del dolor, en el año de la tristeza, en el momento más difícil, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has visto al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? ¿Tú has tenido una experiencia sobrenatural con Dios?
Pues no sé si la has tenido o no. Pero Isaías dice, en el año más difícil de mi vida, en el momento más angustioso, yo tuve la mayor experiencia que un ser humano quizás pueda tener. No dice que sintió un cosquilleo, no dice que empezó a llorar y no sabía por qué, dice que vio ese gran trono alto. Me gusta la otra versión, mira, te lo voy a leer en otra versión que dice, yo vi al Señor el año que murió el rey Uzía, ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Hermano, aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en la angustia, tenemos la oportunidad de poder tener una experiencia con Dios que marque nuestras vidas. Una experiencia que sea única, una experiencia que no solo nos levante, como vamos a ver ahora, sino también nos encomiende, nos mande a la misión. Fíjate que ese momento, tú y yo, seguramente, tú y yo, ¿verdad? Piensa en eso, ¿no? Por eso digo, hoy me da un poquito de apuro, pero tengo que meterme en esto. Piensa en un momento difícil para ti. ¿Qué es lo que tienes ganas de hacer en ese momento? Lo que tenemos ganas es de estar solo, a lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que tenemos ganas de llorar, lo que tenemos ganas es de irnos. Pero en el año que murió el rey Ucía, vi yo al Señor. ¿Qué crees que estaba haciendo Isaías? ¿Qué crees que hizo Isaías? Yo me imagino a Isaías, no sé si, no recuerdo ahora si lo leí o algo mío, pero yo me imagino a Isaías tirado en el suelo buscando la presencia de Dios. Porque muchas veces lo que nos pasa, y escucha esto, es que cuando estamos atravesando un momento difícil, lo que menos hacemos es buscar del Señor. Lo que menos hacemos, por ejemplo, es ir a la palabra del Señor. Lo que menos hacemos muchas veces es encerrarnos con Dios, orar, clamar y buscar su rostro. Porque cuando estamos en un momento difícil, lo que menos tenemos ganas es de hacer lo que muchas veces tenemos que hacer. Cuando uno está pasando un momento difícil, no tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Pero quizá te toca trabajar. Cuando estamos experimentando un momento difícil, un momento de dolor, un momento de angustia, es, hermano, un momento, es una oportunidad donde podemos conocer mucho más al Señor. Las situaciones difíciles, déjame decirte esto, no son una excusa para no buscar a Dios. Qué triste es cuando, y no lo digo por nadie, ¿vale? No me lo tomes, pero qué triste es cuando muchas veces estamos en un momento angustioso y, por ejemplo, dejamos de congregarnos, dejamos de relacionarnos con la familia del Señor. No, es que estoy pasando por un... No, hermano, al revés, hay más tienes que apegarte, hay más tienes que buscar. Y algo que dice este texto, y me gusta, y es este detalle, dice que ¿dónde vio Isaías al Señor? ¿Dónde lo vio? En su trono. Y esa frase me encanta, porque lo que me hace ver a mí es que a pesar de que el mundo de Isaías se está tambaleando, a pesar de que él está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer con el reino? Dios sigue en su trono. A Dios no le tambalea nada. Dios sigue siendo sublime, Dios sigue siendo poderoso, a Dios no le sorprende nada. Él sigue teniendo ese lugar de autoridad ante todo lo que pueda ocurrir. Nosotros a veces pensamos que Dios ahí también, pero Dios sigue estando en su trono. Antes estábamos leyendo la historia de Marta y María. Cuando Marta llega, le dice esta frase, le dice y le suelta así como si fuera un cuchillo, ¿no? Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús está en un lugar de gloria, en un lugar de autoridad, y Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. A mí esto no me tambalea, a mí esto no me cambia. A nosotros como seres humanos sí nos cambia, sí nos tambalea, sí nos ponemos a preguntarnos, pero Dios sigue en su trono y Él sigue siendo el mismo y Él sigue siendo poderoso. Y en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor en su lugar de autoridad, en el mismo lugar desde el principio de los tiempos.
hasta el final de los tiempos. ¿Sabes? Cuando tú estás pasando un momento difícil y tú eres capaz de ver a Dios donde está Dios y en el lugar que está Dios, ¿sabes lo que genera eso en ti y en mí? Genera tranquilidad, genera seguridad. Porque si tú clamaras a Dios y vieras a Dios nervioso, diciendo, ¿qué hacemos? Imagínate. Pero Dios no cambia. Y Dios sigue siendo ese Dios poderoso en quien podemos confiar, en quien podemos esperar, en quien podemos descansar. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un gran trono alto. Y su gloria, dice, llenaba aquel lugar. Ahora, escucha esto. Tenemos la dificultad, ¿verdad? La situación, la crisis, el dolor. Tenemos a un Dios que no cambia, a un Dios que tiene autoridad. ¿Cómo arreglamos todo esto? ¿Cómo salimos adelante, por decirlo así? Pues va a depender mucho de la actitud que tú y yo tengamos. Va a depender mucho de la actitud que tú y yo tengamos. Dice la Biblia que en Primera de Samuel dice que Ana era estéril, dice que no podía tener hijos y que había mucha aflicción en su corazón. Incluso dice que la otra mujer del Cana dice que la atribulaba, que la angustiaba y dice que ella estaba muy afligida y que cuando iba allí al templo dice que lloraba y lloraba y le pedía a Dios. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que Dios le concedió lo que quería y le dio ese hijo. Pero algo que Ana no dejó de hacer, dice la Biblia, tú lo puedes buscar, no quiero pararme por tiempo, pero dice que oraba, y esta frase me encanta, largamente, largamente. En el momento de la angustia, en el momento de la tribulación, dice que oraba largamente. Tú y yo, muchas veces, en el momento más angustioso, lo que menos hacemos es orar y menos largamente. Nos quejamos, nos dolemos, pero dice que Ana derramaba su corazón delante del Señor. En el momento angustioso, en el momento doloroso, Señor, tú que estás sentado en el trono, Señor, tú que eres el que puede todo, Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que en la historia de Isaías hay algo que ocurre y es que seguramente como Ana, Isaías estaba orando, buscando el rostro de Dios. Y la oración, hermano, antes algo nuestra hermana comentaba, pero es como una llave que abre puertas. La oración tiene poder y la oración es algo, una herramienta que Dios nos ha dado y que trae a nuestra vida presencia de Dios, palabra de Dios, poder de Dios. Yo no puedo cambiar las cosas. ¿Tú puedes cambiar las cosas? Hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero sí puedo clamar que Él sea el que cambie mi corazón, mi angustia, mi dolor, mi desánimo, mi depresión. Y fíjate que cuando Isaías está ahí, Dios empieza a hablarle. Y lo primero que de alguna forma Dios hace es que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando estamos con Él, dice que sus fuerzas son renovadas. En la historia de Ana, vas a ver que el profeta le dice, ya no llores más. Sus fuerzas son renovadas. Otra cosa que ocurre es que la visión es cambiada. Ya las cosas no se ven como se veían antes. Y la tercera cosa es que, si te fijas, Dios le habla a Isaías y le dice, ¿a quién iré y quién enviaré por nosotros? Y dice, heme aquí, envíame a mí. Y esto me parece muy curioso porque en un momento angustioso, en un momento doloroso, lo que menos tiene es ganas de ponerte en misión. Pero su visión, su percepción, su fuerza habían cambiado de tal forma que él dijo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y hermano, esto es lo paradójico, esto es lo increíble del Señor, que es que, escucha esto, la peor etapa que puedas vivir, Dios puede tornarla en la mejor etapa. Y esto es algo que no nos puede, a veces humanamente no nos entra en la cabeza.
Pero esta es la mano de Dios, esta es la obra de Dios, este es el poder de Dios. Por eso hay textos como antes orábamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no entra a la cabeza humana. ¿Cómo puede ser que el año del dolor pueda convertirse en el año de la gloria? Eso es lo que ocurre en la vida de Isaías. Isaías pasa de ese dolor, pasa a un llamado, a una misión, a una experiencia sobrenatural. Y lo único que tenemos que hacer, hermano, lo único que tú y yo tenemos que hacer es correr a la presencia de Dios. Fíjate qué fácil, ¿verdad? ¿A qué es fácil? ¿Y cómo nos cuesta? Fíjate que es gratis, ¿eh? Que no hay que pagar a veces preferimos pagar por otras cosas. Y es solo ir a la presencia de Dios. Y Dios es capaz de cambiar nuestra situación. Y mira, hay una canción que esta semana escuchaba a un amigo que compartía esto y me gustó mucho. Hay una canción que se llama, em, bueno, lo voy a decir así, alguno me seguirá, pero dice, de las ruinas a tumbas, creo que, ¿no? ¿Sí es el título? De tumbas a jardines, eso es, anda que estoy yo, de tumbas a jardines. ¿Y qué dice la canción? Dice, nacen nuevos, ¿qué dice? Nacen nuevos jardines. Y yo pensaba en esto. Tú piensas, de tumba, de ruina, de un caos, nacen nuevos jardines. Y hay un cambio que es como de la noche a la mañana. Hay un cambio que es de lo feo a lo bonito. Hay un cambio que es de lo angustioso a lo glorioso. Y te vuelvo a decir, no podemos hacer ese cambio. Solo Dios puede hacer ese cambio. La pregunta aquí no es si Dios puede, la pregunta es si yo creo que Dios puede. La pregunta es si yo corro a la presencia del Señor y puedo decir, Señor, este año está siendo el peor año, pero aun siendo el peor año, Señor, yo sé que tú lo vas a transformar en un año glorioso. No sé en qué momento de tu vida está, no sé en qué etapa está, no sé lo que estás viviendo, no sé si ayer fue un día malo, no sé si ha sido una semana mala, no sé si ha sido unos meses malos, pero Dios puede cambiar el año angustioso, el año doloroso en un año de gloria. Y eso, escucha hermano, eso es lo que Dios hace. Y Dios transforma lo que está roto, lo que está destruido y lo hace nuevo. Y tú puedes ver diferentes textos, dice que de la tristeza pasan al gozo. Dice en Ezequiel, dice, de un cementerio pasa un ejército. Y esos son los cambios que Dios produce. Y hoy yo simplemente quiero que tú puedas recordar esto, porque yo sé que tú lo sabes. Y yo quiero que hoy tú puedas mentalizarte de esto, de decir, bueno, ¿en qué momento estoy? Porque, como te decía al principio, estamos en momentos clave, en tiempos claves donde hay decisiones que van a marcarnos hacia un lado o hacia otro lado. Y muchas veces, decisiones que tomamos por nuestro propio pie nos llevan a caminos que son al final caminos desastrosos. Pero cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando nosotros decimos, Señor, estoy reventado, estoy destrozado, Señor, ven, ven, Señor, haz tu obra. Y quién sabe si ahí, en ese momento, Dios puede traer un milagro. Y quién sabe si en ese momento tú puedes ver un gran trono alto y sublime. Y quién sabe si en ese momento tu vida puede pasar de tumba a jardines. Quién sabe si en ese momento. Quién sabe si en ese momento tan angustioso Dios te llama a una misión como a Isaías.